Está haciendo un montón de ruido en la calle, está haciendo un montón de viento. Este vídeo va a ser muy difícil de editar, pero bueno. Hola, felices fiestas. Al lío. Hace unas semanas uno de vosotros me estaba explicando que estudia arquitectura y que le parecía un poco raro que la arquitectura fuese denominado una de las bellas artes cuando también tiene un fuerte componente funcional. La verdad es que me ha parecido bastante interesante lo del tema de la arquitectura dentro de las bellas artes, esas 7 o 9 bellas artes que existen. Porque para empezar, ¿qué son las bellas artes y de dónde salen? Veamos, el concepto de bellas artes es una calificación que se le da a ciertas actividades para agruparlas en la esfera de lo que sería lo legítimamente artístico. Es un concepto que se creó en el siglo XVIII, a la par que surgió también el movimiento ilustrado, un movimiento que buscaba romper con el antiguo régimen, con los sistemas antiguos, para poner más fe en el progreso tecnológico, científico y social. Uno de esos ilustrados fue el filósofo Charles Babbage, quien publicó un manifiesto llamado Las bellas artes reducidas a un único principio. Vamos, que fue el padre de lo que hoy diríamos que son las bellas artes. Hay 7 puntos importantes a tener en cuenta del manifiesto de Babbage. El primero de ellos es el propio principio unificador. El principio unificador del arte sería la imitación de la naturaleza, pero llevándola a una optimización o una perfección por parte del genio artístico. El segundo punto es que el arte no tendría que tener ninguna utilidad ni finalidad más que el propio placer. El tercero es que el arte, para ser valorado, tendría que cumplir con los gustos del espectador. Así que por una parte el artista debe moverse por el gusto, y a la vez el gusto guiaría al genio artístico. Cuarto, el arte se limita a lo que da placer a la vista y al oído. Quinto, Babbage afirma que las bellas artes son 6. La literatura / poesía, la pintura, la escultura, la música, la danza y la arquitectura. El sexto punto es bastante interesante. Tanto la arquitectura como la literatura tenían una función, una utilidad. Por lo tanto, esto entraba en conflicto con el punto número 2, ya que se supone que el arte no tiene que tener otra finalidad que dar el placer. Pero esto más o menos lo soluciona diciendo que, por un lado, la utilidad motiva en las artes de la arquitectura y la literatura, pero sería la búsqueda del placer lo que las perfecciona. Y luego el séptimo es como una especie de conclusión en el que él dice que el teatro sería el lugar donde todas las bellas artes que él considera se unirían. Pero bueno, más o menos esto es un vistazo sobre el manifiesto de Babbage. Ahora lo que tenemos que hacer es indagar de dónde sacó todas esas ideas. Y para ello tenemos que viajar a la antigua Grecia. Vamos a ver, muchos de mis vídeos que van a tratar sobre conceptos artísticos tienen que visitar sí o sí la antigua Grecia. Esto quedaría mejor con el pelo rizadito así. Pero bueno. Para entender un poco mejor la época en la que nos vamos a mover, hay que considerar que durante la antigua Grecia arte no significaba lo mismo que ahora. El arte no era el fruto de la inspiración del corazón y la mente del artista. Arte parece más bien un concepto para diferenciar lo que haríamos los humanos por naturaleza de lo que hacemos por ser humanos. Por ejemplo, comer no sería un arte porque es algo que tienes que hacer por naturaleza, pero hacerte una tarta de bodas estaría más cercano a este concepto de arte porque la tarta de bodas no te la encuentras colgada en un árbol. ¿Te imaginas? Para ello tienes que contar con un procedimiento de elaboración bastante complicado y además entra dentro de un contexto social cultural que bueno, es muy humano. La verdad es que esto me recuerda al primer punto de Babbage, en el que decía que el arte era como la optimización de lo que tú podías hacer en la naturaleza. Para encontrar las raíces de su discurso hay que hablar de los sofistas, porque es donde encuentro más semejanzas con el discurso de Babbage. Empecemos con el punto del placer. Los sofistas creían que había artes útiles y artes por placer. Ya sabéis, las artes útiles serían aquellas que tienen una utilidad práctica. Sin embargo, las artes por placer tendrían la peculiaridad de ser placenteras solo por el mero hecho de existir. Y eso es en lo que se basa el segundo punto de Babbage. Ese placer del que hablan los sofistas es obtenido mediante la belleza. Según los sofistas, la belleza solamente podría captarse mediante la vista y el oído, ya que consideraban que estos eran los sentidos superiores. Y aquí veríamos otro paralelismo con el manifiesto de Babbage. Otro punto interesante de los sofistas es que consideraban que el arte era el objeto en sí y no el artista. Por lo tanto, el esfuerzo del artista, su técnica y su experiencia quedaban en un segundo plano porque realmente lo importante era si el objeto era bello o no. Trasladar la valoración del arte al ojo del espectador. Y esto también me recuerda al tercer punto que hablábamos de Babbage, en el que él defendía que era el gusto el que tenía que guiar al genio artístico.
Por lo menos 4 de sus puntos parecen sacados de lo que conocemos que decían los sofistas, de lo que enseñaban a la población griega. Si nos remontamos a la Grecia antigua, no es solamente para saber lo que opinaban los sofistas sobre el arte y la belleza. También lo hacemos para ver cómo se han dividido las actividades entre clases sociales y cómo ha influido eso a lo largo de la historia. Recordad que la antigua Grecia no era un imperio unificado, sino más bien una masa de ciudades-estado, que compartían algunos rasgos culturales, como por ejemplo la religión, pero actuaban de manera independiente. A grandes rasgos, la principal división social dentro de las ciudades griegas se centraban en la libertad, en si eras libre o no. En este ambiente es donde empieza a gestarse la división entre artes serviles y artes liberales. Las artes serviles estaban centradas en la habilidad manual, en la técnica, en el esfuerzo físico, como esculpir una estatua o hacer una pieza de cerámica. Serían unas artes accesibles para todo el mundo. Pero las artes liberales estaban centradas en el pensamiento, como la geometría, la aritmética o la retórica. A estas artes solamente tenían acceso los ciudadanos libres, por lo que se consideraban artes que estaban por encima de las demás. Algo importante de las artes liberales era que enseñaba a los ciudadanos libres a defender sus propias opiniones. Los sofistas enseñaban el relativismo, que más o menos viene a decir que no hay ninguna verdad universal, sino diferentes puntos de vista, y por lo tanto cada uno de nosotros contendría una verdad. Los ciudadanos libres tenían que aprender a defender esas opiniones, porque esa verdad unilateral era parte de su identidad como ciudadanos libres. En el siglo IV a.C., Alejandro Magno unifica todas las ciudades griegas bajo el dominio de Macedonia. Y en el siglo II a.C., Macedonia es conquistada por Roma, y por lo tanto se convierte en provincia romana. Y esta división de las artes sobrevive y cala en el Imperio Romano. Estas artes liberales se empiezan a dividir en dos grupos, el trivium y el quadrivium. El trivium contenía las artes de la gramática, la retórica y la dialéctica, y el quadrivium contenía las artes de la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Esto sería como el actual ¿tú eres de ciencias o de letras? O sea, ¿tú eres de quadrivium o de trivium? En el siglo IV después de Cristo, Roma pues se va a la puta y se divide, permaneciendo como Roma en la parte oriental, y en la parte occidental se deja paso a los nuevos reyes del Cotarro, que serían los vándalos y visigodos provenientes del norte de Europa. Tras esta simplificación vergonzosa de los acontecimientos, vamos a hablar del personaje de Boeocio, el último de los romanos, el primer escolástico. A Boeocio le preocupaba muchísimo qué iba a pasar con todo este legado cultural de Roma ahora que eran invadidos por los pueblos del norte. Por lo que se puso a trabajar en cómo transmitir todas las artes liberales a las nuevas culturas del norte que venían. Durante la Edad Media, los monasterios y las universidades empezaron a transmitir el quadrivium y el trivium a los estratos más privilegiados, que serían la nobleza y el clero, mientras que las artes serviles siguen siendo las artes del pueblo llano, de los artesanos, de los campesinos, y van pasando los siglos y el sistema se perpetúa más y más. Hasta que en el siglo XVIII llega Batox y con su manifiesto viene a reivindicar que ciertas artes serviles, como por ejemplo la escultura o la pintura, sean elevadas colocándolas en un estatus similar a las artes liberales. A ver, no hay duda de que el manifiesto de Batox fue algo realmente innovador en su época, pero lo cierto es que al final el manifiesto viene a reivindicar la misma perspectiva de las artes y la belleza y la organización y la jerarquía que también defendían los sofistas en la antigua Grecia. Batox no vino a reivindicar el fin de una categoría superior y otra inferior de las artes, más bien quería coger algunas de las artes serviles y ponerlas en una esfera superior. Con el tiempo, el manifiesto de Batox demostró tener ciertos problemas de escalabilidad. Durante el siglo XX se añadieron 3 nuevas artes: cine como séptimo arte, la fotografía como octavo y el cómic como noveno, básicamente porque encajaban bien con el manifiesto de Batox. Pero parece que el propio arte contemporáneo se puede quedar fuera del manifiesto, porque no parece que el arte contemporáneo se limite únicamente a gustar a los demás, sino que más bien parece que el gusto del espectador queda en un segundo plano y la posición protagonista es la perspectiva del artista. Se quedarían fuera otras actividades que afectan a otros sentidos y que a mí me parecen que son artísticas, como por ejemplo la gastronomía. Se quedarían fuera otras artes que son muy útiles a la par que muy expresivas, como el mundo de la moda. Y por supuesto se quedarían fuera muchísimas artes que no están centradas en Europa, como es por ejemplo la ceremonia del té o el arte floral de Japón. Y por supuesto los videojuegos o los mundos virtuales parece que no entran dentro de esas categorías, cuando en realidad tienen muchísimo potencial para narrar historias, para explorar emociones o introducirnos en otras realidades. Por lo tanto, ¿sería adecuado seguir adoptando el manifiesto de Batox hoy en día? Yo os dejo ahí esa pregunta. Pues nada, si queréis dejadme en los comentarios
qué opináis al respecto, si estáis de acuerdo con lo que decía Batoxa a rajatabla o hay algunos preceptos que os parecen más importantes que otros, o incluso qué artes meteríais vosotros en el listado. Y nada, muchísimas gracias por ver el vídeo, os animo a que suscribáis y a que compartáis mis vídeos, porque me ayudáis muchísimo. Y seguidme en redes sociales. Ya mi próximo vídeo creo que lo publicaré después de las fiestas. Así que nada, un abrazo a todos. ¡Chao! No sé qué opináis, quizá las selfies también deberían ser un arte, ¿no? La selfie como arte del siglo XXI. Why not? Sabéis, mirad. Mi móvil tiene como camarita por fuera. Back to 2000s.